Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues estos días atrás ha estado muy en alza la herida del rechazo. Entonces quería profundizar un poco en este tema porque creo que es muy importante el sanar en cada uno de nosotros esta herida para poder conectar realmente con nuestro corazón. Porque la herida del rechazo está muy relacionada con el corazón y como cuando nos hemos herido o hemos sido muy heridos desde este miedo del ego, cerramos nuestro corazón. Entonces, con el corazón cerrado, nos desconectamos de los demás, nos desconectamos de nosotros mismos y nos desconectamos de nuestro ser superior. Entonces no podemos entrar en el fluir de la vida, no podemos conectar con la magia de la vida si tenemos el corazón cerrado. Y si tenemos el corazón cerrado, es como si hubiese una nube densa negra que lo cubre, entonces el radar, que es el que nos ayuda para ir a navegar la vida desde esa magia, tampoco funciona. Así que es fundamental comprender, conocer y aprender a cuidarte y a sanar esa herida de rechazo, ¿no? Entonces, esta herida, la forma en que se siente en el cuerpo, es como una especie de escudo, se aprieta toda esta zona desde la garganta hasta el corazón y se siente como un escudo que muchas veces es como si fuera un escudo de cristal que se interpone entre tú y los demás. Entonces, cuando se activa la herida del rechazo, es como que interiormente se siente un dolor, pero no hay forma de expresarlo y desde afuera te ven fría, te ven como que huyes, como que te distancias, como que te separas, ¿no? También una forma muy típica de reaccionar cuando se activa esta herida es huyendo, es alejándose o es alejándose a la mente y viendo las cosas desde arriba, ¿no? Como, bueno, comprendo, acepto, lo entiendo, pero al hacerlo te alejas de tu corazón y te alejas de ese dolor también, ¿no? Entonces sirve un poco como un mecanismo de protección, pero en realidad lo único que sucede es que cada vez está más y más duro y más encerrado el corazón y cada vez hay más dolor ahí enterrado. Entonces, también con el rechazo hay como mucho miedo a volver a tocar esa herida. Entonces, de ahí que se tienda a huir o que uno tienda a cerrarse y alejarse al tocarla, ¿no? Y no es que sean fríos, al contrario, hay un dolor muy intenso, pero el problema está en que ese dolor no se atraviesa, por así decirlo, ¿no? Entonces, el dolor intenso está relacionado con la contracción y no hay una soltar y una apertura en ese dolor, ¿no? Entonces es como que se queda en bucle, ¿no? El rechazo resuena como miedo del ego, con el extranjero, con el que es diferente, con el que no encaja, con el que tiene que aprende a como agacharse, a doblegarse, a someterse para poder ser aceptado por un grupo que es diferente a él, ¿no? Entonces termina anulando su esencia y quién es realmente en pos del grupo, del bien común, ¿no? A nivel de talentos, el talento del rechazo tiene que ver con la comunicación. O sea, una vez que se sobrepone el rechazo a ese sentimiento de rechazadismo, que es, te vas acostumbrando a tu reacción corporal entonces, y te das cuenta de que no es real que te rechacen, porque la realidad es que el rechazado cuando entra en ese modo está rechazando a los demás, no acepta a los demás con su expresión, ¿no? Entonces, es muy importante también aprender a sostener esos impactos emocionales sobre el corazón de los demás, ¿no? Entendiendo que están en su derecho de expresarse y que no es algo que va en contra tuya, porque desde el rechazadismo se siente como un golpe aquí muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, como decía, el talento tiene que ver con la comunicación, con la capacidad de hacer las cosas desde el corazón, con incluso un poco organizar también es un talento, ¿no? Porque para organizar hay que comunicar. Pero claro, si está activado el miedo, entonces no hay capacidad de comunicación, no hay capacidad de conexión, ¿no? A nivel del bebé interior y fragmentación del alma,
el rechazo tiene que ver con las heridas de conexión-nutrición, y surge cuando de bebés mamá está muy en la mente y muy en el hacer, y cuando al bebé le pasa algo, mamá se asusta y es como, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Entonces se aleja mentalmente del bebé. El bebé entonces aprende a alejarse de sí mismo, es decir, sale su alma del cuerpo, se va a la mente, que es lo mismo, y como que busca a mamá. Y solamente cuando está tranquilo, mamá se relaja. Y claro, antes de eso, mamá está agobiada y el bebé se acostumbra a que para que mamá venga, yo tengo que tragarme sus emociones sin quejarme, porque de esa manera ella luego se quedará tranquila al verme a mí tranquilo y entonces pues estará todo bien. Entonces con este patrón de mayores lo que aprendemos a hacer es ir como pollo sin cabeza, trabajar, 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 hacer, 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 intentar complacer a los demás, tener un gran sentimiento de culpa, intentando ser bueno, ser obediente. También da personas que se tragan mucho las historias, la mierda emocional que digo yo de los demás, ¿no? Es decir, están muy acostumbrados a escuchar lo que los demás necesitan y sostener esas cargas, pero claro, al hacerlo, que es lo que hicieron con mamá, se van llenando el corazón de la energía densa emocional de los demás. Entonces no tienes acceso, cuando pasa esto, no tienes acceso al radar, que es el corazón, o sea, queda todo esto enturbiado, ¿no? Ahora os explicaré cómo se sana, que no es tan complicado, ¿no? Entonces, desde este patrón, la tendencia es pues eso, a irse muy a la mente, a estar muy fuera de ti y a no priorizar tus necesidades, ¿no? A decir, bueno, lo que quieran los demás, como que son personas que se acoplan, que cumplen, que son obedientes, que son complacientes, que intentan hacer las cosas por los demás, pero también son personas que, por otro lado, tienen una gran tendencia, como he dicho antes, a rechazar, aunque no lo pretendan, por la crítica y la autocrítica que tienen, ¿no? Entonces, al ser críticos y autocríticos, enseguida les salta el juicio, ¿no? Y el juicio, en el fondo, lo que es terror, y me voy a castigar y criticar yo a mí mismo antes de que mamá o papá vengan y me critiquen, y así no corro el riesgo de ser rechazado, ¿no? Más cosas. Entonces, una de las formas de sanar esta herida, por un lado, es aprender a expresar las emociones, aunque al principio te cueste. A mí me costó como una semana terminar de entrar en contacto con ellas, nombrarlas, poder expresarlas, reordenarlas antes primero en mi cuerpo, en mi mente, ¿no? En mi corazón. Y aunque tarde una semana en reorganizar esas ideas, date esa semana, date esa tranquilidad, ¿no? No te critiques, no te machaques por no poder expresar, ¿no? O sea, y no tengas prisa tampoco, ¿no? Sino que tiene que ser un proceso tranquilo y lento, el poder expresar lo que sientes. También el poder aceptar lo que otros sienten y ser capaz de elegir hasta qué punto está bien para ti, no simplemente quedarte ahí tragando y tragando y tragando y tragando, ¿no? Sino que, y la elección es fundamental para esta herida, ¿no? El elegir, bueno, vale, ya está, podemos cambiar de tema, o venga, vamos a ir a otro lado, o no seguir tragando esas emociones de los demás es muy importante para este patrón. También aprender a ir más allá de la película que te cuentas de que te rechazan. No te rechazan, nadie te rechaza, nadie nos rechaza, ¿no? Somos nosotros mismos que atraemos el rechazo. Entonces, aprender a que el no es un no, a que la negación no es una negación, a que incluso si si una persona te dice que no a algo, o no significa que se haya acabado para siempre el afecto con esa persona, no. O sea, puede haber mucho afecto y puede que la otra persona te diga, mira, no quiero verte. No es excluyente. Para la persona que resuena con el rechazo es como que sí, ¿no? Como que tiene que hacer algo para poder ser incluido otra vez, ¿no? Y eso es una ficción, es mentira, ¿no? Entonces, darte un poco también cuenta de esto, ¿no? Y como decía, aprender a
a elegir es fundamental desde las pequeñitas cosas del día a día, ¿no? Como digo siempre, el color de la taza, qué voy a comer ahora, dónde me apetece sentarme, qué manta voy a coger, ¿no? O sea, como buscar todas las pequeñas cosas que en cada momento elegir todo lo que me haga sentirme cómoda, acogida, ¿vale? Porque cuando está esta herida hay un registro de falta de acogimiento, ¿no? Y esta lección lo que va a ayudarme a poco a poco, en lo pequeño, me va a ayudar a, en lo más grande, ser capaz de distinguir hasta qué punto están las cosas. O sea, hasta aquí no hay que poner límites, no es necesario poner límites. Lo importante es elegir. El límite es cuando no sabes elegir y te encuentras ya que te han traspasado tus límites y entonces tú pones otros. Eso es rechazar, ¿vale? Entonces no se sana el rechazadismo rechazando, se sana aprendiendo a elegir y eso es lo que despeja el corazón. Por cierto, síntomas de tener el corazón enturbiado, por ejemplo, ir como pollo sin cabeza, estar en el hacer, tengo que hacer, eso es síntoma de reacción al rechazadismo. Y el rechazadismo te invita a conectar con el corazón y a abrirlo. Pero ¿qué pasa? Que con el miedo del rechazo, el corazón se cierra. Y ese corazón cerrado nos lleva a la mente y nos lleva a ir hacia adelante, al tengo que hacer, ¿no? Y nos aleja del proceso de duelo que hay que hacer necesariamente para poder abrir ese corazón. En otras palabras, que cada vez que cuando te sientes rechazado se activa el dolor que hace que se suba ese escudo de cristal y se cierra esta zona de aquí, lo que está ocurriendo es una oportunidad para abrir el corazón después de que se haya cerrado con heridas del pasado, ¿no? Entonces, esas heridas del pasado, para que el corazón se abra y para poder cerrar ese círculo, necesitamos necesariamente volver a sentir ese dolor, pero no desde la perspectiva de que es algo malo, sino de que es tu corazón abriéndose, ¿vale? Esa parte es fundamental. Y eso lo puedes hacer si te cuidas, si te mimas, si eliges las cosas que son buenas para ti y confías tú en ti, que sabes elegir lo que es bueno para ti, ¿no? Y para terminar, con esta herida, como decía, es súper importante comunicar tu sentir, independientemente de si tengas razón o no, que no significa vomitar sobre los demás tu proceso, porque eso no es comunicar el sentir, eso es comunicar un pensar, ¿vale? Entonces, comunicar un sentir es yo me siento de esta manera, sin echar culpa, sin atribuirlo a nadie, ¿no? Y recapitulando, ¿no? Pues limpiar el corazón, aprendiendo a elegir, atravesar el no, atravesar las emociones intensas, aceptar que cada uno puede expresarse como quiera, entender que detrás de la crítica lo que hay es terror, el terror de un niño pequeño de 5 o 6 años, de ser rechazado por sus padres. Entonces, es como a ese diálogo interno crítico, es como darle cariño, darle amor, darle palabras bonitas, para que puedas, aparte de ti, ir calmándose y tu cuerpo no sea tan reactivo a estas historias. Y es fundamental que pongamos atención a esta herida, por lo que he dicho al principio, porque estamos aprendiendo ahora a ser creadores de nuestra vida, manifestadores de nuestra vida, pero para hacerlo necesitamos tener el corazón abierto para poder incluir a todo el mundo, porque si desde el rechazo empiezas a polarizarte mucho en buenos y malos y categorizar a las personas, entonces limitas mucho las opciones y las posibilidades de tu vida. Y las opciones tienen que estar muy abiertas para que tú puedas manifestar lo que tú quieres en tu vida. Si tú das por hecho, estás en la mente y das por hecho, te imaginas, incluso tienes ilusiones, lo que pueda pasar, entonces no vas a poder crear tu realidad. Para crear tu realidad lo tienes que hacer desde aquí dentro. Y tienes que estar abierto a que venga quien tenga que venir, se cruce quien tenga que cruzarse. Si tienes juicios previos, determinados por historias previas, sin saberlo y sin quererlo, vas a cerrarte a las oportunidades de tu vida. Así que es fundamental
conectar con esta herida del rechazo y cuidarnos y nutrirnos y expresar nuestro sentir sin culpas, sin críticas, sin rechazar a nadie, comprendiendo que este proceso es común a muchísimas personas. Son 3 heridas del ego, somos, no sé, 7.000 millones de personas en el planeta, o 8, no me acuerdo ahora, y 1/3 mínimo tienen esta herida, sino más, porque no tenemos solo una, tenemos las 3 heridas del ego en mayor o menor medida. Así que no estás solo en tu herida del rechazo. Detrás de esa herida está la conexión con tu corazón, la conexión con los demás, la comunicación y sobre todo la conexión con tu ser y la conexión con el universo. Así que bueno, ya me contáis qué tal vuestra herida del rechazo y si os ayudan estos consejitos a poder ir atravesándola, normalizándola y poco a poco sanándola. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!